bienvenidos a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este segundo ciclo denominado Educación, Arte y Literatura Infantil y Juvenil, organizado por Santillana. Este es el segundo año que hacemos este encuentro, destinado a docentes, a bibliotecarios, a especialistas y mediadores de lectura. La verdad que les agradecemos muchísimo la participación y este alto nivel de concurrencia. Nos da mucho estímulo para seguir organizando este tipo de encuentros en torno a la literatura infantil y juvenil. Evidentemente hay mucho interés del público por formarse, por capacitarse en estas áreas y nos da muchísimo placer acompañarlos en esto. La verdad queremos decirle que nos superó la cantidad de inscriptos, tuvimos que habilitar un piso adicional abajo, que para la gente que vaya llegando ahora, vamos a invitarlos a estar ahí con una pantalla, porque la sala nos sobrepasó. Lamentablemente tuvimos que dejar gente afuera, así que para el 2015 estamos ya pensando, por supuesto, en un espacio mucho más grande para cobijar a todos y no tener que dejar gente fuera de este evento. Además, anunciarles que tenemos confirmado para 2015 a María Teresa Andrueto, que va a estar con nosotros, ya nos confirmó su participación, así que estamos muy contentos por eso. Bueno, sí debo comentarles un cambio en la agenda. Lamentablemente, por razones de salud, Griselda Gámbaro no puede acompañarnos hoy. La verdad que nos da mucha pena y le mandamos desde aquí un saludo muy cálido y que se reponga muy rápido de su dolencia. Bueno, hubiera querido estar acá con ustedes, pero no pudo, no la han dejado venir hasta acá. Es un gran honor para nosotros recibir a escritores tan prestigiosos como los que hoy nos convocan: Leopoldo Brizuela, Laura Devetach, Pablo de Santis y Ricardo Mariño. Autores con un gran talento, con obras muy importantes en el campo de la literatura, cada uno con su estilo bien diferenciado, pero todos ellos con sólidos conocimientos que hoy van a compartir con nosotros. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a la primera de las mesas de hoy. Leopoldo Brizuela nació en La Plata, es licenciado en Letras, escritor y traductor y ha publicado varios libros, entre los que se destacan las novelas Inglaterra, una fábula, que ha sido premio Clarín de novela, Lisboa, un melodrama, finalista del premio Rómulo Gallegos, y también publicó un libro de relatos, Los que llegamos más lejos. Ha sido además premio Alfaguara, reciente, ¿no? El año pasado o el anteaño, fue en 2012, con su hermosa novela. Bueno, además de ser un escritor y un gran amigo nuestro de la casa, es muy especialista y muy conocedor de muchísimos temas. Hemos conversado largamente sobre María Elena Walsh, sobre escritoras, sobre tantas cuestiones que Leopoldo es muy sabio. Bueno, y con mucho gusto también presentarles a Laura Devetach, nuestra queridísima Laura. Laura nació en Reconquista, provincia de Santa Fe, es licenciada en Letras por la Universidad de Córdoba y bueno, ha escrito cuentos, obras de teatro, libretos para la televisión, recopilaciones de todo, en los medios, Clarín, Villiquen, directora de colecciones de libros para niños, coordinadores de talleres de escritura, capacitadora de docentes, panelista invitada en múltiples congresos. Y bueno, voy a nombrar algunas pocas obras, porque muchísimos de ustedes conocen seguramente su obra: La Torre de Cubos, Monigote en la arena, Un cuento Puaj, Muchas patas, Cuentos que no son cuento, El paseo de los viejitos, El hombrecito verde y su pájaro, y tantas otras obras. Recibió también muchísimos premios: Premio IBI, Casa de las Américas, el Conex, Argentores, Premios Alija. Bueno, sin más entonces, ahora sí, damos la bienvenida y arrancamos la primera de las mesas de hoy. Bueno, buenas tardes. Estoy muy agradecido y muy honrado por estar aquí con ustedes y junto a Laura. La propuesta era libros para toda la vida, entonces también me parecía que había que empezar
charlando sobre la relación entre los libros y la infancia, en este caso en la historia de Laura. Y vos querías leer algunos textos antes, ¿no? Sí, si te parece. Sí, sí me parece. No tiene nada que ver con los libros en la infancia, pero yo voy a leer un poquito de la infancia pajuerana. Era nada más para que a veces un texto leído nos ofrece un piso donde todos estamos pisando lo mismo. Voy a leer dos breves capítulos de La Plaza del Violín, que me costó muchísimo escribir. Se llama Cuando soplaba mi papá. Lo primero que supe sobre Buenos Aires era que tenía un obelisco. Mi papá empezó a contarme cosas porque debíamos bajar a las ciudades de Reconquista. Yo tenía 4 años. Me dijo que los fundadores de Buenos Aires habían tendido varias calles como si fueran sábanas, que las pusieron en cruz y para que no se volaran, las pincharon con el obelisco. Desde ese momento, todo fue obelisco. Mi papá era carpintero ebanista, así que todas las cosas del mundo salían del baile de sus manos y la madera. Con la viruta hacía un rollito y empezaba a empujarla desde el medio para arriba y así se convertía en obelisco. Tallaba obeliscos en palitos. Obeliscos fueron la nariz de Pinocho y el pinche de los papeles. Los hicimos de miga de pan, de cáscaras de naranja, de marlo de choclo. Cuando los paraba sobre las calles de papel, soplaba para que yo viera cómo aleteaban con el viento, pero sin volar, porque el obelisco las mantenía pinchadas como a una mariposa. Cuando llegamos a Buenos Aires y fuimos a verlo, no me gustó. Me quedé mirando intrigada las calles largas, llenas de luces y de autos y tranvías que no las dejaban moverse con el viento. Eso era lo que realmente yo quería ver. Ahora, cada vez que puedo, me paro frente al obelisco a espiar, sobre todo los días de viento, para ver si alguna vez pesco a las calles aleteando, como cuando soplaba mi papá. Bueno, y a esta escritora se le va pasando el tiempo, no puede tiene los textos pero no puede armar el libro y vive frente a una plaza. Entonces aquí está la Plaza Casa. Anoche, desde mi ventana, se ve salir la primera estrella. No, perdón, leí mal. Anochece. Desde mi ventana se ve salir la primera estrella. Hoy está cerca de la media luna, mamón en almíbar de los que hacía mi abuela. Y yo aquí preguntándome, ¿cómo sigue esta historia? Desde el 6º piso veo el mapa del atardecer. Nada cambia de lugar. Sin embargo, a esta hora es como si la plaza juntara las manos. Todo se esfuma. Una pareja cambia besos por allá. Los perros sueltos se amontonan. Los árboles están llenos de habitantes. Así fue como vi llegar a los Ordina y empecé a mirarlos. Era como un dibujo que se hacía de a poquito sobre una página. Personajes que iban formando una historia. Hombres cargados de bolsas, mujeres que cosían la ropa puesta para que no se les cayera a pedazos. Chicos, perros. Se reunían debajo de los árboles y hablaban despacito, con sordina, como si las voces hubieran estado envueltas en un trapo.
El dibujo era más claro cuando aparecían los colchones y el fuego. El banco de la plaza se convertía en un mueble dormitorio, con una planta baja y una alta techada con plástico. Los Sordina hacían la cena dentro de una lata, carne en un resto de vino, alguna cebolla, alguna papa, y la noche se cocinaba en su jugo. De día, el dibujo se borraba. Todos se iban a alguna parte y los colchones anidaban en las horquetas de los árboles. Los Sordinas regresaban con las primeras sombras y otra vez empezaba el dibujo. Hasta que un día cualquiera, uno miraba como siempre y se chocaba con el vacío. Alguien había dado vuelta a la página. Quedaba entonces el inquietante espacio para que el dibujo volviera a empezar con otros Sordinas aquí o en cualquiera de las otras plaza-casa de Buenos Aires. Ya está. Ah, bueno. Muy bien. Ya que empezaste a hablar de tu papá, esa era casi la primera pregunta, la de cajón, ¿no? Me gustaría que nos contaras algo sobre tu infancia y sobre todo cómo entraron los libros en ese mundo. Sí, mi papá tuvo bastante que ver y mi mamá también. La verdad que nuestra familia, si bien era una familia tradicional, mi papá se decía artesano, no éramos gente de dinero, pero había una tónica de ser un poco estrafalarios en algunas cosas. Quizás por las costumbres de mi papá, que al venir de Europa, él vino en los años 30, en el 30 exactamente, trajo un montón de costumbres que en el pueblo chiquito de Reconquista, provincia de Santa Fe, donde yo vivía, eran raras, ¿no? Por ejemplo, eso de tener la biblioteca en la cocina. No, en las casas no correspondía. Eso tenía que estar en el living, con los libros bien limpitos, cuidado con tocarlos y sacarlos del lugar, etcétera, etcétera. Pero en la biblioteca de la cocina había de todo. Es decir, estaban las novelas sentimentales que leía mi mamá, que en aquella época era Deli. No sé si alguna de ustedes, que son todas bastante jóvenes, recordará aquello. Deli era una marca, era el nombre de muchos autores llamados hoy negros, que escribían sin sus nombres novelas de amor y etcétera, etcétera. Eran francesas, me parece, y se vendían así popularmente, incluso en los kioscos. Yo me acuerdo mucho de yo leí varias, una que se llamaba Orieta, y una de las imágenes que más me quedó fue una muchacha de pelirroja, de pelo largo, que le encantaba tirarse en el pasto, en el campo, sobre las hojas secas, cosa que el pelo y las hojas eran lo mismo. Es decir, el libro no tenía ni dibujos, ni ilustraciones, ni nada, pero yo tengo acá esa hermosa imagen que por suerte no me la dio ni la tele, ni el cine, ni ninguna foto. Sigo con la biblioteca y había muchas cosas de información, había diccionarios, alguna enciclopedia, y había un libro escrito por un médico de mi pueblo, que se llamaba, primero estaba El matrimonio perfecto, de Van der Meer. También es un libro muy viejo, no sé si lo habrán oído nombrar, me parece que no sé. ¿Hay alguien que lo haya oído nombrar? Ah, ya hay una, bueno, muy bien. Y después un libro de el médico del pueblo, doctor Nardelli,
que al estilo de Van der Meer quiso hacer cómo se sustancia el matrimonio, es decir, todas las cosas relativas a la vida sexual de la pareja. Que yo me enteré rápidamente, porque primero lo primero que saqué fue el de Van der Meer, porque era más grande, y después el del doctor Nardelli, que era muy tímido. Pero bueno, entre los dos yo me hice la idea. Y bueno, y mi papá tenía la costumbre de, por lo menos 2 veces al año, agarraba su valija. Alguna vez me llevó de compañera o me trajo de compañera y se venía a Buenos Aires a las librerías de viejo y se iba con la valija llena a Reconquista. Con lo cual, cuando llegaba, nosotros, bueno, en 4 patas en el suelo, mirando a ver qué había llegado, y había de todo, cosa que francamente yo ni sé. Pero sí, le gustaba mucho el folletín, y al hablar de él habló de mí, porque yo leía todo eso. Y muy chica, le gustaba Dickens, les gustaban las novelas policiales de Conan Doyle, de qué sé yo, Arsenio Lupin, la aguja hueca, todos esos libros que es un género. A mí el folletín me encanta, que es un género que va llevando una tensión y queda justo en el momento en que uno quiere seguir viendo qué pasa, pero después, en el otro capítulo, empieza. Que en realidad es un poco la técnica que tiene la tele, ¿no? Para las series continuadas, algunas con más fortuna que otras. Pero, por ejemplo, cosas como El Conde de Montecristo, El coche número 13, bueno, eran... o ya los grandes autores como Carlos Dickens, el mismo Dostoyevsky, era una maravilla. Yo saltaba de un libro al otro sin mayores problemas en aquel momento. Y estoy hablando de mi escolarización primaria, pero para mí eso no tenía nada que ver con la escuela. Nada. Ya que me das el puente, te pregunto cómo eran los libros de lectura. Hace poco tuve la oportunidad de hojear algunos de los años 20, por ejemplo, me parecían tan lejanos de todo lo que estás describiendo, ¿no? Y de la idea de literatura que tenemos ahora. Bueno, pero eso que yo te estoy describiendo era bastante fuera de serie en aquellos años, porque yo te estoy hablando de los años 40. Uh-huh. Y los libros de lectura, bueno, mi primer libro se llamó Primeras Luces y tenía un par de alas en la tapa. Empezábamos a leer con la palabra ala. Entonces era A, I, A, la. Y así estábamos días y días y días aleando sin poder volar, porque la verdad es bastante aburrida. Cuando pasamos a la lectura más o menos número 5, era un colegio de monjas, en el cual yo estuve 12 años, y de primer grado a sexto de maestra normal. Y me dieron una medalla por la resistencia. Entonces, la maestra de primero había decidido que el que terminara primero, porque nos tomaba la lectura todos los días, y teníamos que esperar sentados mientras el compañero que no la había estudiado estaba... Otros lo leíamos rápido. Bueno, la cuestión es que el que terminaba primero el libro, de leerlo así rápido, en algunas tomadas de esas que hacían las monjas, que se ponía ayudantes, entonces varias nos tomaban la lectura,
el que terminaba primero, le hacían una especie de homenaje. Nuestras mesitas eran redondas, nos ponían rosas rojas, una bandera, y nos ponían la banda. La banda era una banda como la del presidente, y teníamos que andar todo el día así duro para no ensuciar la banda, porque no. Entonces yo creía que iba a ser la primera en terminar el libro, porque ya lo sabía de memoria, estaba harta. Pero resulta que en ese primer grado habían aceptado varones, después ya no entraron varones. Uno de ellos se filtró antes que yo, se leyó todo el libro así corriendo con la monja y le dieron primero la banda. Y yo estaba como mal, porque ellos incentivaban mucho la competencia con ese tema. Y bueno, qué sé yo, lo ganó él, se llamaba Roal. Bueno, pasaron unos días y después, entonces ya la monja sabía perfectamente que yo ya el libro me lo tenía en el bolsillo. Me hicieron a mí el homenaje y eso, y yo me empecé a sentir mal. Llegué a mi casa con 40 grados de fiebre, y bueno, con la terminación del libro me vino el sarampión. No había, las lecturas eran por supuesto lecturas que tenían que ver con los oficios comunes, ¿no? La gente de campo, la gente de ciudad, el cartero, el policía, bueno, eso, nada que nos entretuviera. Recién después, yo creo que en segundo grado, aparece, no, miren, en los libros de la escuela normal, que estaba cerquita del colegio de monjas, yo no sé por qué ni qué libros elegían, pero tenían poesías. Entonces yo me hice una doble vida. Siempre tuve bastante esquizofrénica la cuestión, porque mi papá era de pensamiento progresista, mi abuela y mi mamá eran chupacirios. Y la escuela normal yo la amaba, era la escuela pública, encima estaba en la calle Ley 1420. Entonces yo cuando salía del colegio de monjas, que iba mañana y tarde, me iba a la escuela normal. En la escuela normal había una biblioteca tremenda, que estaba a mano de los chicos. Y a mí ya todo el mundo me conocía, me dejaban entrar. Es más, me dieron papeles en lo que ellos llamaban las veladas que hacían de vez en cuando, representando números, canciones disfrazadas de Pollito, Caperucita, bueno, esas cosas. Y yo era actriz de la escuela normal. Y llegué por un momento a creerme que yo estaba en la escuela normal. En serio, es una cosa que cuando uno desea demasiado algo, me daba cuenta de que yo quería estar en la escuela normal, pero en mi casa no querían, porque había varones, te empujaban en el recreo, te lastimaban, y etcétera, etcétera. Entonces allí yo usufructué mucho de los libros de la escuela normal, porque había, creo que era el viernes a la tarde, hacían algo que se llamaba la hora alegre, y bajaban todos los libros a las mesitas. Así que miren, muchas cosas que estamos haciendo ahora las estaban haciendo las maestras de la escuela normal, pero para la comunidad, no solamente para los chicos. Entonces yo me iba y leía lo que quería. Nos daban una copa de leche y una factura. Eso era la salida del colegio. Entonces cuando yo desaparecía de mi casa, empezaban a buscarme por todo el vecindario,
hasta que se dieron cuenta que era a dónde yo iba. Y ahí ya no dijeron nada, pero primero no tenían muchas ganas. Y ahí, por ejemplo, yo estudié y aprendí poemas como el de Rafael Pombol, que decía: Doña Rata se va de paseo por los valles que esmalta el estío. Son sus ojos tan viejos, que no puede encontrar el camino. Hasta ahí me acuerdo. Y después otro muy conocido que era Acuarela. Es la mañana, lirios y rosas mueve la brisa primaveral. Y en los jardines las mariposas vuelan y pasan, vienen y van. Una niñita madrugadora va a juntar flores para mamá. Y es tan hermosa que hasta la aurora vierte sobre ella más claridad. Hasta ahí me acuerdo. Sí. ¿Y te acordás de haber escrito algo en esa época? Porque muchas veces se dice que la literatura no es más que la respuesta a la lectura, ¿no? La poesía no es más que la respuesta a la lectura. Sí, por eso muchas veces cuando me preguntan cuándo empecé a escribir, yo les digo que me parece que nací escribiendo, ¿no? Porque no tengo una noción clara, pero claro, yo leía esas poesías y a veces las prosificaba, es decir, contaba lo que decía la poesía. O tenía también un diario, en fin, nunca tuve una cosa orgánica, yo siempre fui de papelitos voladores, ¿no? Hasta el día de hoy. Y tenía todo lleno de papeles y después los metía en una carpeta. Y la mayoría de las veces se me perdían, pero sí, fueron un gran incentivo para empezar a escribir y para mí eso era natural. Yo no dudaba de que todo el mundo escribía, pero nunca hablaba de eso con mis amigas. El otro día leía una frase muy hermosa de Héctor Bianciotti sobre Manuel Mujica Lainez que decía: escribía con la seriedad de un niño que juega. Claro. Y muchas veces cuando se habla de los juegos en la infancia, me pregunto, bueno, me asombra lo similar que es al acto de escribir. Es como si uno le hubiera robado a la infancia, o hubiera preservado de la infancia el juego y lo aprovechara en un lugar íntimo, como el que vos decías, para gozarlo durante toda la vida, ¿no? Sí, y eso es lo que yo quiero destacar fundamentalmente para los que somos docentes, ¿no? Llevar eso a la escuela, llevar esta cosa que yo llamo el espacio poético interno al lugar donde supuestamente, técnicamente hay que descodificar letras, ¿no? Y que eso es lo que muchas veces no solamente aburre, sino que pone muy inquieto a los chicos, la mera decodificación, sino esta cosa lúdica, de juego, y bueno, y si no sé hoy, no importa, lo voy a saber mañana, eso es seguro. Yo me acuerdo como las monjas nos exigían que pronunciáramos exactamente bien la letra de ese día, bueno, y si no estaba bien pronunciada, no, hay que repetir la lectura la misma para mañana. Así era el método. Sí, y el juego es fundamental. Yo, por ejemplo, tenía lugares para leer. Bueno, no se puede leer en cualquier parte, no sé si a ustedes les pasa. Yo todavía no tengo un lugar convencional, ese sofá debajo de la lámpara, no lo tengo. Por ahí yo leo mucho en la cama, o no sé a dónde leo, por todas partes. Y el tema en aquella infancia, mi casa estaba siempre en obra, porque mi papá era muy, muy trabajador y siempre arreglaba algo, y entonces había arena, un arenero grande.
Y yo a la siesta, que hoy adoro, la cuido, la duermo. En aquella época me escapaba, tratando de no hacer ruido. A veces salía a la calle y otras veces me quedaba en el arenero a leer. Y en aquella época se había creado una cosa muy linda entre los chicos del barrio. Éramos pocos, no sé, 4 o 5. Y entonces nos prestábamos los libros. Había una verdadera biblioteca circulante, pero nuestra, no intervenían los grandes para nada. Habían venido a la librería más grande que había en Reconquista, que era a la vez papelería, y se vendían los regalos para los cumpleaños y esas cosas, toda la colección de los cuentos de hadas del Molino, los cuentos de hadas inglesas, los cuentos de hadas franceses, todos los cuentos y leyendas de Editorial El Molino, que en aquella época literatura argentina no llegaba, prácticamente no había, por lo menos en mi pueblo. Sí me acuerdo y tengo un montón de colecciones viejísimas de los cuentos que leía en aquella época. Y nos prestábamos esos libros. A mí esos libros grandes no me los compraban, porque eran caros. Pero había otra cosa muy interesante en el marco sociocultural que hay que destacar de los años 40, que era que, digamos, la clase media y aún la clase media baja tenía un sueldo y una actividad cultural, y el país tenía una oferta cultural que era la de poder comprar revistas.